Hola, ¿qué tal amigos de la orilla del miedo? La siguiente historia nos la hicieron llegar a nuestro correo electrónico. Hemos intentado contactar con la persona que nos la envió, pero nos ha sido imposible. Así que Anselmo, si escuchas esto, repórtate. Iniciamos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Cuando era niño vivía en casa de mis abuelos. A mi papá nunca lo conocí. Abandonó a mi mamá antes de que yo naciera, y en aquellos días mi madre no tenía una casa como la que tiene ahora. Ella tuvo que viajar a los Estados Unidos a buscar trabajo y un mejor ingreso que le permitiera apoyarme económicamente aunque fuera en la distancia. Así que mis abuelos me dieron un techo y apoyo en lo que mi superhéroe favorito, mi madre, se estabilizó. Hoy ella cuenta ya con su casa y yo ya me valgo por mí mismo. Tengo mi carrera profesional y ahora puedo apoyar a mi madre, y si aún vivieran, con gusto seguiría apoyando a mis abuelos. Por respeto a estas tres grandes personas que fueron un pilar en mi vida, mantendré esta historia con nombres anónimos. Solo les puedo decir que mi nombre es Anselmo, ese sí es real, y que vivo en el país de México. Lo que les voy a contar sucedió en casa de mis abuelos. A los dos los quiero muchísimo. Aunque ya no estén físicamente entre nosotros, no dejo de hablar de ellos como si estuvieran. Porque vi y escuché muchas cosas en esa casa, que desde niño me enseñaron que la manera convencional de pensar no es la única, ni la verdadera, y que a veces las más radicales o extrañas tienen cabida en este mundo. Mi abuela era una persona súper religiosa, católica, apostólica y romana, hasta los huesos. Creo que había más fotos de santos, vírgenes o de Jesús en la pared de su casa que de familiares. Siempre había veladoras encendidas y ella asistía a misa mínimo 3 veces a la semana. Mi abuela se llevaba muy bien con el padre de la iglesia del pueblo y con todos los que allí hacían servicio. En una cena, como la de cualquier día, la plática se puso intensa. En aquellos tiempos yo no sospechaba el alcance de lo que se discutió esa noche, pero ahora que he crecido y puedo analizarlo, entiendo algunos comentarios que allí se hicieron. De manera resumida, mi abuela estaba pidiendo la autorización de mi abuelo para practicar en casa un servicio extra para la iglesia. El padre quería llevar a cabo un exorcismo y necesitaba una casa de alguien con mucha fe. Y la casa de mis abuelos estaba alejada del centro del pueblo, bien adentrada en el campo, así que tendrían privacidad y una zona segura por ser de personas fieles. Aunque mi abuelo no iba tanto a la iglesia, era muy creyente también. Los domingos nunca faltaba misa y ayudaba en lo que podía en la iglesia. En cuanto mi abuela mencionó la palabra exorcismo, mi abuelo abrió los ojos muy grandes y perdió interés en la comida. Hizo a un lado el plato, dejó la cuchara por un lado y le dedicó la atención que mi abuela requería en ese momento. Al final, mi abuelo terminó cediendo, cuando mi abuela le dijo que el padre dijo que iba a buscar ayuda con quien lo quisiera ayudar. No sé si mi abuelo se sintió comprometido con aquel padrecito o con la iglesia, pero terminó cediendo ante aquel chantaje, diciéndole a mi abuela que si era para ayudar a la iglesia y al padre, él no se iba a negar a prestar la casa, pero no iba a participar en esas cosas. No podía ayudar más que haciéndose a un lado. Creo que para mi abuela fue más que suficiente porque se medio terminó la conversación y cambiaron el tema. Se veía que no habían quedado totalmente contentos, pero mi abuela, al conseguir lo que quería, no le movió más al asunto. Yo tenía ganas de preguntar, pero mis abuelos ya me habían enseñado que hay cosas de adultos que los niños no deben preguntar. Sí, ya saben, esa típica mirada, y nomás con escuchar el tono de voz que se estaba usando durante la cena, supe que ese era uno de esos temas. A raíz de esto, a la casa empezaron a venir muchas personas. Los que siempre estaban eran el padre, mi abuela y la señora Raquel.
A veces venían a rezar otras señoras, pero eran intermitentes. Ellos 3 eran los que nunca faltaban. Desde este punto de la historia podría contarle mínimo 10 historias más, pero les contaré la historia que más me marcó, la que me dejó una cicatriz de por vida. Sucedió unas vacaciones de verano y es algo que he cargado en mi alma durante muchísimos años. Fue algo que me hizo tratar estos asuntos con mucho respeto. Sé que algunos creen en unas cosas y otros creen en otras. Yo desde niño aprendí a no decir jamás que no creo en algo, solo decir que lo desconozco. Yo ya sabía cuando iban a ayudar a alguien, que es como ellos llamaban a lo que hacían cuando se le practicaba un exorcismo a una persona. Vale la pena decirles que no fueron pocos. Al principio vi a personas del mismo pueblo, hombres, mujeres, niños, niñas, había de todo tipo. Algunos eran conocidos por mí y otros no. Con el paso del tiempo, no sé si fue creciendo la popularidad del padre o simplemente se corrió la voz, pero empezó a llegar gente que nunca había visto. Me siento orgulloso de decir que después del primer guamazo de parte de mi abuela, aprendí a nunca preguntar quiénes eran las personas que yo no había visto. Y a mí siempre me mandaban a jugar afuera cuando se disponían a hacer estos servicios. Eso si mi abuelo no me llevaba a otra parte, ya que él siempre se iba de la casa, tal cual dijo que lo haría en aquella cena. Mi abuelo siempre les daba su espacio, no sé si por respeto o simplemente por miedo, pero siempre lo hizo. En uno de estos días donde mi abuela y sus aliados, que era como yo les decía al grupo, iniciaban con su ritual de preparación, el cual básicamente consistía en hacer unos rezos de protección para todos los que participaban en estos exorcismos. En esa parte del proceso mi abuela siempre me obligaba a estar presente. Me echaba todos los rezos y la verdad es que terminaba muy aburrido porque tenía que estar con ellos rezando en lo que llegaban con la persona que iban a tratar. Después de que llegaba la persona poseída, yo tenía que salir de la casa, pero en esta ocasión, mientras rezábamos, creo que se adelantaron, porque cuando escuchamos el carro, todos se voltearon a ver. Mi abuela se puso rápidamente de pie y todos se apuraron a tomar sus lugares y a preparar la habitación que estaba en el primer piso, que era donde se hacía todo esto. Por las prisas no me corrieron en forma como siempre, solo me dijeron: ándale pues chamaco, ya vete, ya sabes lo que hay que hacer. Fue lo único que dijo mi abuela, mientras ella y el padre corrieron a la puerta y la señora Raquel se quedó dando indicaciones a los demás ayudantes. Por la conmoción, y debo confesarlo también la curiosidad, no me fui inmediatamente. Me quedé parado en la ventana para ver quién llegaba. Vi cómo bajaron del carro a una señora mayor, ya muy anciana, con el pelo totalmente blanco. Le llegaba hasta los hombros, lacio, blanquísima y con su piel muy arrugada. Estaba algo encorvada y caminaba apoyada del brazo de un hombre, pero cuando levantó la mirada y vio al padre y a mi abuela esperándolos en la puerta, se irguió y alcanzó casi el doble de su tamaño y gritó: ¡No! ¡Llévenme de vuelta! ¡No quiero estar aquí! Mi abuela y el padre se acercaron y ayudaron a sostener a la viejita aquella, porque se empezó a intentar zafar de aquellas personas que la iban encaminando. Cuando mi abuela se acercó y la quiso agarrar de un brazo, la viejita le tomó su mano y mi abuela la separó rápidamente. Se miró la mano y se hizo hacia atrás. Sacudía su mano como si quisiera quitarse algo que tuviera pegado. Luego se metió corriendo a la casa. Seguía a mi abuela con la mirada hasta la puerta. Rápidamente mi abuela se dirigió hacia la cocina y se echó agua. La señora Raquel se le acercó y le preguntó si estaba bien, que sí qué le había pasado, y mi abuela le dijo: me está quemando muchísimo, siento que la piel me arde. Después de ver esta escena, volteé hacia afuera para ver dónde estaba la viejita, pero ya venían cruzando el umbral de la puerta, casi a rastras. Era muy confuso ver cómo aquella viejita le daba batalla a los dos hombres grandes que venían con ella,
al padre y a otro ayudante del padre que salió cuando mi abuela entró. Cuando aquella viejita cruzó la puerta de la casa y como si me hubiera olfateado, volteó directamente hacia mí y con un tono de asombro mezclado con curiosidad y sarcasmo dijo: «Mira nomás lo que tenemos aquí». Ante esto, mi abuela la rodeó con mucho cuidado y de milagro no me arrancó una oreja, porque de ahí me agarró y casi me arrastró hasta que me sacó de la casa. Yo salí muy nervioso y casi triste porque no había sacado nada, ni una pelota. Siempre me llevaba 1 o 2 juguetes para pasar la tarde, pero por todo lo que pasó anteriormente no había podido sacar nada. Así pasó toda la tarde. La verdad es que no me hizo falta ningún juguete. Un niño en el campo sabe ingeniárselas para pasar una tarde sin aburrirse. Es una especie de superpoder. Al igual que otras veces, los enfermos, como les decía mi abuelo, se quedaban 1 o varios días. El modo que tenía mi abuelo de reclamarle a mi abuela, sin hacerlo directamente, era diciéndole: «¿Cuánto más se va a quedar tu enfermito?». Y mi abuela siempre le contestaba: «Si quieres le digo al padre y a la iglesia que ya no vengan». Así se cerraba esta mini conversación. Esta señora anciana se quedó varias noches y cuando esto pasaba, yo solo entraba a la casa a dormir. Desayunábamos, comíamos y cenábamos afuera, en una mesa que teníamos para fiestas y recibir visitas, allá afuera de la casa. Lo menos que pudiéramos estar dentro de la casa, mejor. Mi abuelo pasaba muy poco tiempo allí cuando teníamos visitas, aunque a él no le decían qué hacer, como a mí. Él solito se iba en la mañana, a veces yo me iba con él, pero la mayoría o casi siempre solo me sacaban de la casa. En la primera noche que esa viejita durmió ahí, yo soñé con ella. Quizá el trauma de verla entrar de esa manera o de haber presenciado esa escena fue demasiado, pero soñé con ella. La vi entrando por la puerta y volteándome a ver directamente a los ojos. Soñé cómo entraba a la casa y la escena se repetía una y otra vez, pero en cada ocasión, en lugar de decirme lo que me dijo, usaba diferentes frases. «Te vas a morir tú y toda tu familia y yo los mandaré al infierno 1 a 1. Nunca debieron dejarme entrar. Te vas a acordar de mí toda la vida». Así transcurrió gran parte de la noche. Despertaba después de una pesadilla y al volver a dormir volví a soñar con aquella viejecilla diciéndome esas cosas horribles. Después de despertarme varias veces, el sueño se me había volado y me paré por un vaso de agua. No debía hacerlo. Sabía que estaba prohibido bajar al primer piso cuando teníamos estas visitas, pero no podía dormir y estaba inquieto. Supongo que mi mente buscaba algo que hacer para refugiarse en alguna acción que hiciera que me olvidara de todos esos sueños. Bajé y vi al padre sentado en un sillón afuera de la puerta de la habitación donde estaba la viejita. Él estaba con un bastón recargado en su rodilla. Se había quedado dormido. No sé por qué hice lo que hice. Maldigo todos los días el impulso que me llevó a hacerlo. Si lo hubiera pensado 2 veces, estoy seguro que no lo hubiera hecho. Pero me acerqué y puse una oreja en la puerta de aquella habitación y escuché la voz de aquella anciana. Me dijo: «Si tú me ayudas, yo puedo ayudar a tu abuela. Solo yo puedo hacerlo. Yo la enfermé». Me separé rápidamente de la puerta y creo que no lo hice con el sigilo con el que me acerqué, porque apenas si alcancé a esquivar el bastonazo que me iba a dar el padre que había despertado al escuchar mi sobresalto. Salí corriendo y me fui a mi cuarto. Entendí que no iba a dormir en toda la noche. Y así fue. Pasé la noche en vela escuchando a aquella voz decirme 1000 cosas horribles. Ahora, fuera de mis sueños. Maldita voz. Al día siguiente, muy temprano, me fui al pueblo con mi abuelo. Íbamos a hacer algunos mandados. En el camino, apenas al salir de la casa, me quedé dormido.
Sería la desvelada o el cansancio, pero apenas sentí el vaivén de la vieja camioneta de mi abuelo, yo caí dormido y tuve el sueño más horrible de mi vida. Soñé a mi abuela postrada en cama, pero se veía mucho, mucho más vieja, y su piel se le estaba cayendo a pedazos. Parecía como una película con efectos especiales que narrara en cámara lenta cómo se derretían las personas que sufren el efecto de una bomba atómica. Pero solo era mi abuela y estaba acostada en su cama. Jamás he podido olvidar aquel sueño, lo recuerdo cada día, aún después de la muerte de mi abuela. Mi abuelo me despertó cuando llegamos a la tienda. Compramos algunas cosas y mi insomnio volvió. Durante 5 días que estuvo esa ancianita en casa, yo apenas tenía oportunidad y aprovechaba para dormir. Casi siempre soñaba cosas feas, pero era un precio a pagar si quería descansar aunque fuera un poco. Siempre me dormía en el patio, en el campo o en la camioneta de mi abuelo. Pasados estos 5 días, se fueron todos, incluida aquella anciana, que cuando salió de la casa iba dormida, o muerta, no sé, iba en brazos de uno de los 2 hombres que la habían traído. Contrastaba mucho con la escena de cuando llegó, ya que ahora parecía no pesar nada, parecía sin fuerzas. Durante una tarde que estábamos mi abuela y yo sentados afuera de la casa, algún tiempo después, uno de esos días en que el sueño de ver a mi abuela derretirse llegaba a mi memoria, me animé a preguntarle si se sentía bien, que si cómo estaba su piel. Me miró con ojos muy grandes y se volteó a ver aquella mano que ahora estaba vendada, la misma mano que aquella anciana le había tocado. Me respondió que estaba mucho mejor y que no tenía que preocuparme por nada. También me dijo que tenía curiosidad, que si por qué le preguntaba aquello. No pude más y le conté todo lo que pasé aquellos 5 días de aquel verano, mis sueños, lo que había escuchado y lo que había visto. De nuevo me dijo que no tenía que preocuparme, que quizás el susto se había metido en mi cabeza, pero que era cuestión de tiempo para que mi mente y su mano sanaran, que dejáramos todo en manos de Dios. Así pasó mucho tiempo, aquel verano terminó y para mí, aquella venda se volvió parte del atuendo normal de mi abuela. Nunca se la quitó. Pero el día que se quedó postrada en su cama, a punto de morir y despidiéndose de cada uno de nosotros, lo que me dijo me marcó para siempre. Todo se paga en esta vida, hijo, y a veces las más buenas y valientes acciones son las que más nos cuestan. Aprende esto bien y que nadie te niegue seguir tus convicciones y creencias. Fuiste muy fuerte ese día que el mismo diablo te habló. Esas fueron las últimas palabras que mi abuela me dijo directamente. Debo decirles que ella murió de cáncer de piel. Aún después de tantos años, no logro sacarme de la cabeza aquella voz que me dijo, yo la enfermé, y que quizás, si hubiera ayudado a aquella ancianita, mi abuela hoy estaría con nosotros. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @Orilla del Miedo. Hasta la próxima.